Saludos, te doy la bienvenida al episodio número 60 de este podcast de ansiedad a bienestar. Mi nombre es Jen González y estoy aquí para compartir mi experiencia con la ansiedad generalizada. Soy una consejera profesional y fui diagnosticada con ansiedad generalizada. Mi propósito con este podcast es crear conciencia y compartir técnicas que te ayuden a manejar la ansiedad y darte esperanza de que sí se puede mejorar y de que sí se puede encontrar el bienestar en la vida a pesar de la ansiedad. Si me escuchas por primera vez, te doy la bienvenida. Te invito a que si te gusta este podcast, te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ninguno de los próximos episodios. Y también te invito a escuchar los episodios anteriores que están llenos de muchísima información, técnicas que te van a ayudar a manejar la ansiedad, a manejar el estrés y a encontrar el bienestar, a vivir una vida de bienestar. El último audiolibro que estuve escuchando es el libro de Brian Tracy. Es el segundo libro que escucho de este autor. Este se llama Si lo crees, lo creas. Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy. Y este segundo audiolibro también me gustó mucho. El primero me encantó. Este segundo me gustó mucho. Lo único que lamento es que como lo escuché en formato de audiolibro, no lo leí. Y siempre que escucho audiolibros lo hago mientras hago otra cosa. O sea, yo estaba ocupada haciendo cosas y aprovechaba, ponía el audiolibro, me ponía a escucharlo y entonces había tantas cosas interesantes, tantas cosas que me hubiera gustado anotar. Y no lo pude hacer porque estaba haciendo cosas y no podía parar lo que estaba haciendo. Pero esto es un audiolibro, esto es un libro para volverlo a leer o volverlo a escuchar. Y esta vez sí sentarme a anotar, sentarme a digerir este libro con más calma. Ahora, mientras escuchaba este audiolibro, fui como tomando unas ideas y luego lo complementé con mi propia investigación en internet. Y quiero hablarte hoy de lo que es la profecía autocumplida. Yo no sé si has escuchado este término anteriormente, pero estoy segura de que cuando yo te diga de lo que se trata, vas a reconocerlo inmediatamente. La profecía autocumplida, en mis propias palabras, es cuando tú vas a hacer algo, pero ya vienes con una idea preconcebida de qué es lo que va a pasar, de cuál va a ser el resultado. Y lo que viene sucediendo aquí es que tu conducta se va a alinear a lo que tú crees que va a ser el resultado. Por ejemplo, cuando a veces nos pasa que vamos a hacer algún examen, nos pasaba algún examen y nosotros decimos, yo sé que me va a ir mal. Yo sé de antemano que yo no lo voy a pasar o que yo no voy a obtener una buena nota en ese examen. ¿Y qué es lo que sucede? Que nuestra conducta, nuestro comportamiento se alinea a esa creencia que tenemos arraigada y lo hacemos mal. Esta teoría de la profecía autocumplida se basa en los análisis que el sociólogo Robert King Merton hizo de los estudios de otro sociólogo que se llama William Thomas. Y él planteó el siguiente teorema. Si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. En otras palabras, podemos decir que las personas responden a la percepción y al sentido que ellos le dan a una situación en particular y no a la realidad objetiva. No sé si has escuchado esto de que no existe la verdad absoluta, de que nadie tiene la verdad absoluta. Y esto tiene que ver con que cada uno de nosotros le ponemos nuestro toque, nosotros le ponemos nuestro color a las situaciones. O sea, un mismo evento, una misma situación puede tener un significado para una persona, el mismo evento, la misma situación exactamente tener otro significado completamente diferente para otra. El autor de la profecía autocumplida planteó como ejemplo el caso del Last National Bank en 1932, donde se corrió este rumor infundado de que el banco iba a quebrar, era inminente la quiebra de este banco. Entonces, ¿qué pasó? Que las personas los clientes de este banco comenzaron a retirar su dinero del banco. ¿Qué sucedió en efecto? Entonces el banco terminó quebrando porque todos los clientes sacaron su dinero, retiraron sus negocios de este banco.
Y esto de la profecía autocumplida, yo pienso que nosotros lo vivimos en el día a día. A veces no nos percatamos, no nos damos cuenta de que estamos dejando que creencias irracionales que tenemos sean las que le den resultado a nuestras acciones. Muchas veces nos proponemos metas y estas metas están condicionadas a nuestras creencias irracionales. Y entonces vemos que esas metas no las podemos cumplir o que no las cumplimos, pero no nos damos cuenta de que nosotros mismos hemos estado saboteando, nos estamos autosaboteando esas metas, esos resultados. Y todo esto está relacionado con este tema que estamos hablando. A mí me pareció curioso, me pareció hasta de alguna forma paradójico, cómico, no sé, este tema. Es algo que está en nuestra cara, es algo que está tan presente, tan real, tan ahí, y lo pasamos por alto. Es como cuando nosotros hacemos un trabajo, un ensayo, escribimos algo, y nosotros lo leemos y decimos, esto está bien, esto no tiene ningún error. Y entonces se lo pasamos a otra persona para que lo lea y nos diga que hay que corregir. Y para nosotros ya eso está listo para enviarlo, ya eso está ready, no tiene nada. Y la persona nos señala estos errores que son tan tontos, tan estúpidos, nos dejamos una palabra, algo tan y tan básico, pero que está ahí en nuestra cara, pero nosotros simplemente lo leemos y no vemos dónde es que está el error. Y pienso que muchas veces nos pasa esto con esto de la profecía autocumplida. Nosotros no nos damos cuenta, no notamos que nosotros estamos condicionando el resultado de las situaciones con nuestras creencias irracionales. Otra cosa que también está relacionada con la profecía autocumplida es el sesgo de confirmación. Esto es un error de pensamiento que nos distorsiona de la realidad. Se trata de un prejuicio de pensamiento selectivo en el que nos quedamos con lo que confirma lo que queremos y desecha lo que no lo hace. O sea, por ejemplo, nosotros hemos tenido una semana espectacular, una semana súper buena, pero tenemos un día malo. Y entonces, por ese día malo, nosotros confirmamos esa creencia irracional que teníamos de que esta semana va a ser fatal. Esta semana yo sé que algo va a pasar que no va a ir nada bien. Y esto es cuando nosotros nos enfocamos en esa cosa que a lo mejor es pequeña, que a lo mejor es mínima, pero confirma de alguna manera lo que nosotros creemos de manera negativa. Y entonces tanto la profecía autocumplida como el sesgo de confirmación están dentro de lo que la psicología se conoce como sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son pensamientos erróneos que nos sobrevienen por nuestra percepción, es algo subjetivo y distorsionado de la realidad. Estos sesgos que son estudiados por la psicología son involuntarios, pero a la misma vez nos ayudan a tomar decisiones de forma rápida y de forma intuitiva y de alguna manera eficiente, aunque no siempre de manera acertada, ya que los sesgos nos condicionan constantemente. Y esto puede darse en cualquier aspecto de nuestra vida, no solamente en el ámbito personal, también se da en el ámbito laboral y en el ámbito hasta de pareja. Un ejemplo en el ámbito de pareja es cuando esta persona tiene esta creencia infundada de que su pareja le va a ser infiel y tanto está con el mismo tema, tanto está de alguna manera buscando hasta que encuentra. Y lo que sucede es que a lo mejor esta persona estuvo con su comportamiento, con su conducta, provocando esto de alguna manera. Y entonces se hace realidad. No siempre sucede, pero puede darse el caso. Otra cosa que también está relacionado con este tema es el efecto Pigmalión. Y esto tiene que ver cuando la opinión de otras personas, la creencia que otra persona tiene sobre nosotros tiene un efecto en nuestro comportamiento. Y esto se estudió con los alumnos. Esto se estudió en el ámbito escolar donde la idea la idea que tenía el profesor sobre los alumnos tenía un efecto en cómo estos alumnos iban a rendir
en la clase. Si el profesor tenía una idea de que de que este alumno era un alumno bueno, que iba a tener buen desempeño, éxito en su clase, y se lo dejaba saber, este alumno era muy probable que sí tuviera éxito en la clase, mientras que otros estudiantes que el profesor tenía un concepto de que el estudiante no iba a tener buen rendimiento, no tenía buen rendimiento. Esto se hizo un estudio social y estos fueron los resultados. Y este efecto Pygmalion tiene su origen en la mitología griega, donde el famoso escultor Pygmalión estaba insatisfecho con su vida amorosa. Se creó una estatua llamada Galilea, la llamó Galilea, y él se enamoró de su estatua. Al final la estatua cobró vida y bueno, pues se hizo realidad esa idea que él tenía de que su estatua estaba viva. Por otro lado, si nosotros hacemos este mismo proceso de que nuestras creencias vayan de alguna manera a influenciar nuestros resultados en la vida, pero si lo hacemos de manera positiva, ¿cómo podremos hacer esto? ¿Tú crees que esto sea posible? ¿No crees que sería buena idea? Pues esto sí existe, se llama autoeficacia, y el término autoeficacia lo trajo Albert Bandura. Implica la modificación de nuestra conducta, pero anticipando el logro que nos hemos propuesto. Promovemos la confianza en nuestras propias capacidades para controlar la situación y alcanzar los resultados deseados. He escuchado algunos audiolibros bajo el tema de negocios, de lograr, hacer. Ese es el tema que he estado escuchando en los últimos meses y he escuchado de distintos autores el mismo concepto de que la acción es lo que te va a llevar a ti a obtener resultados, los resultados que tú quieres. Nosotros muchas veces somos frenados por el miedo a muchas cosas, pero sobre todo este miedo va relacionado con la falta de confianza en nosotros mismos. Y creo que es algo normal porque, por ejemplo, un niño que nunca ha caminado, que no sabe caminar, tiene miedo a dar los primeros pasos porque tiene miedo a caerse. Y esto es un miedo natural, es un miedo con el que nacemos, el miedo a caernos. Entonces el niño, si nunca antes ha dado un paso, los primeros pasos que da los va a dar con algo de miedo. Pero ¿qué pasa cuando ese niño dio unos primeros pasitos y le salió bien? El niño va a seguir caminando y no va a haber quien lo pare. Y yo creo que esto es un concepto que se repite en nuestra vida a lo largo de los años. Cuando llegamos a adultos, no podemos pretender que sepamos todo en la vida. No podemos pretender saber cómo se hace X o Y cosas si nunca lo hemos hecho, si nunca lo hemos intentado. Entonces, el miedo y la falta de confianza en nosotros mismos a veces nos paraliza, no hacemos nada. Entonces, si no hacemos nada, ¿cómo vamos a tener confianza en nosotros mismos en cuanto a ese evento o a esa situación en específico? Porque esto no es algo como que blanco y negro. Hay personas que tienen muchísima confianza en ciertas cosas y esa misma persona que tiene muchísima confianza en ciertas cosas no tiene confianza para hacer otras. Por ejemplo, personas que son muy buenos como public speaker. Son personas excelentes hablando frente a cientos de personas, pero esa misma persona no necesariamente va a tener confianza hablándole a una persona. Son dos cosas diferentes, son dos aptitudes distintas y con esto te quiero decir que toda la autoconfianza no es blanco y negro. No es que si tú tienes autoconfianza en una cosa vas a tenerlo en todo, o si no tienes autoconfianza en una cosa no la vas a tener en nada. O sea, no es eso. Lo que quiero decir con esto es que el tema de la autoconfianza se desarrolla, se trabaja. Que lo importante es actuar, es ponerte en marcha, es comenzar, es dar los primeros pasos. Y cuando tú comiences a tener unos pequeños éxitos, yo creo que el éxito como tal, en lo que sea, no llega así como que de la noche a la mañana. No es como que tú dices, ok, lo voy a hacer, lo voy a intentar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y ya, porque diste el paso, el éxito está garantizado. No es así. El éxito se construye, se trabaja. Pero importante es que si tú das un pequeño paso, de ese pequeño paso tú te vas a llevar algo de autoconfianza. Y cuando des el próximo paso,
vas a tener un poquito más de autoconfianza para hacer eso en específico. Cuando des el próximo paso, vas a tener otro poquito más de autoconfianza y así poco a poco tu autoconfianza se va a ir alimentando, va a ir creciendo hasta que con el paso del tiempo, con la práctica, esa autoconfianza ha crecido y te conviertes en una persona que tiene confianza en hacer en esta situación en específico, sea cual sea. Esto funciona para cualquier cosa. Sé que estaba hablando de autoeficacia y de momento me fui con la autoconfianza. Creo que las dos cosas tienen mucho que ver. No son lo mismo, pero están conectadas. La autoeficacia, nosotros cuando tenemos la autoeficacia desarrollada, es cuando nosotros tenemos creencias de nosotros mismos de que tenemos la habilidad necesaria, la capacidad, los recursos para triunfar en eso. Así que la autoeficacia es esa apreciación de las capacidades que uno tiene. Es que tú puedas reconocer, yo voy a hacer esto, para hacer tal cosa se necesita esto y esto. Déjame ver, ¿qué de esas cosas, qué de esas 4 cosas que se necesitan yo tengo? Pues mira, yo tengo 3 de 4. Y tú vas camino a hacer eso que te propusiste, sabiendo que de 4 habilidades que eran necesarias, tú tienes 3 y que esa que te falta, tú vas a poder desarrollarla. Aquí entra lo que es el trabajo de Albert Bandura. Nos dice que para nosotros desarrollar la autoeficacia hay 4 cosas que influyen. Número 1 son los logros de ejecución. Y estos logros de ejecución están basados en experiencias pasadas que construyen la fuente de información de autoeficacia. Y aquí viene de lo que te estaba hablando ahorita. Cuando tú haces una cosa, te salió bastante bien, luego la vuelves a repetir, te sale mejor. Y la repites y te sale mucho mejor. Vas construyendo la autoeficacia basándote en los logros de ejecución. Cuando nosotros hacemos algo y nos salió mal, ¿qué pasa? A veces usamos esa experiencia como si fuera una experiencia universal. Y de ahí utilizamos esa experiencia de algo que nos salió mal y la utilizamos para predecir el futuro. Aquí estamos hablando de la profecía autocumplida, pero de manera negativa. Porque decimos, no, ya una vez yo lo intenté y me salió mal. Significa que esta vez que yo lo intente, estoy segura que me va a volver a salir mal. Ahí está, es un ejemplo de la profecía autocumplida. Ahora, tenemos que cambiar esa creencia. Tenemos que utilizar esa experiencia como una experiencia de aprendizaje. Y de ahí nosotros vamos a evaluar qué yo hice, qué yo podría mejorar, qué yo debo cambiar aquí para que esto, la próxima vez que yo lo intente, funcione. La segunda cosa que influye en la autoeficacia es la experiencia vicaria. Esto es cuando tú aprendes de otras personas. Tú aprendes observando. Un ejemplo de esto es cuando tú ves que alguien cercano a ti hizo algo que tú querías hacer, que siempre has querido hacer y esa persona se atrevió y lo hizo. Y tú la observas y tú observas cómo esa persona hizo eso que tú quieres hacer y aprendes de la experiencia de otra persona. Esto es bien importante, el aprendizaje de esta manera. Esta fuente de autoeficacia se ve mucho cuando, por ejemplo, tú no tienes mucho conocimiento de algo que tú, por ejemplo, tú quieres hacer algo nuevo para ti, que tú no has hecho nunca. Y entonces, ¿qué tú haces? Tú te buscas un mentor o te buscas una persona que ya lo haya hecho y aprendes de la experiencia de otra persona. Otra manera es la persuasión verbal. Y esto es cuando, por ejemplo, ya tú tienes bastante autoeficacia, ya está bastante desarrollada y solamente necesitas como que un empujoncito para que tú lo empieces a hacer, para que tú tengas esa confianza de, mira, está bien, yo creo en mí, yo sé que yo tengo las capacidades que necesito, voy a hacerlo y voy a tener éxito. Aquí es donde tal vez puede entrar lo que es un poquito de motivación. Yo personalmente no soy muy fanática de la motivación porque yo creo que dentro de la persona ya debe haber ese fuego por hacer algo, ese deseo, ese anhelo. Y la motivación sola no va a durar, la motivación sola no va a
tener un efecto a largo plazo. Pero si ya la persona está ahí a punto, como que, ay Dios mío, quiero hacerlo, estoy a punto, un poquito de motivación viene como anillo al dedo, viene excelente en este caso para apoyar a esa persona que lo necesita en ese momento. El número 4 es el estado fisiológico del individuo. Aquí entra tal vez los estados emocionales, la ansiedad. ¿Cómo nosotros interpretamos esto? Ya yo he hablado en otras ocasiones en este podcast de que la ansiedad no es algo malo. La ansiedad es como tú lo interpretas. El significado que tú le das. Una persona hace algunas semanas me envió un mensaje diciéndome que yo en este podcast hablo demasiado que yo en este podcast menciono demasiadas veces la palabra ansiedad y que eso es negativo porque, pues no sé, estoy diciendo algo negativo. Pero la realidad de esto es que las palabras en sí son palabras. Las palabras en sí tienen el significado y la connotación que tú le das. Para mí, la palabra ansiedad no es algo negativo. Para mí, la palabra ansiedad es algo normal, es algo que es parte de ser humanos. Incluso lo veo como algo necesario para la supervivencia, ya yo lo he mencionado antes, así que pues sí menciono mucho la palabra ansiedad en este podcast, no significa que tenga un significado negativo, estoy hablando de eso, así que pues a veces uno agarra muletillas y menciona la misma palabra muchas veces, no sé si se trató de eso, pero en fin, lo que quería decir es que todo depende del significado que tú le des a la palabra. En conclusión, ¿cómo nosotros podemos evitar esto de la profecía autocumplida? El que nosotros caigamos en esta trampa una y otra vez. Primero es que tenemos que ser bien conscientes de cómo nosotros hablamos, de cómo nosotros nos expresamos. A veces es algo como cultural. Es algo que tendemos a hacer porque es socialmente aceptable el que nos reunamos con algún amigo o alguna amiga y empecemos a hablar de todas las cosas que nos han ido mal y de todas las cosas que nos continuarán yendo mal, porque sí. Y esto es algo con lo que nosotros debemos prepararnos para no seguir cayendo en lo mismo. Eso es lo número 1, nosotros poder ser conscientes de lo que nosotros estamos hablando, de lo que nosotros estamos pensando y de lo que estamos creyendo. Luego de que podemos identificar, mira, yo hago esto, yo hago aquello, yo esta semana sí, mira, dije, hice esto, esta profecía autocumplida. Luego que ya tenemos ese nivel de conciencia despertado, entonces es hora de nosotros empezar a trabajar con nuestras creencias. Y esto no es algo tan fácil y tan sencillo como cambiarlo en el momento, o sea, como decir, no, ay, dije que esta semana me iba a ir todo mal. No, esta semana me va a ir todo bien. Ok, si esto tú lo haces, pero se queda en un ámbito superficial y no lo trabajas interiormente, pues la realidad es que se va a quedar ahí. Porque tú no lo estás creyendo. Es como lo que hablábamos de la ansiedad ahorita. Es lo que tú crees de eso. Lo que le da la connotación positiva o negativa o neutral. Entonces, nosotros tenemos que empezar dando pequeños pasos, identificándolo, cambiándolo, practicando cómo cambiarlo en nuestro vocabulario. Claro que sí, esos son pequeños pasos, pero el fin al que queremos llegar es a que dentro de nosotros, en nuestro interior, en nuestra forma de pensar, nosotros podemos cambiar esas creencias que tenemos arraigadas, que llevamos a lo mejor años. Eso viene desde nuestra infancia. Hay algo que, un quote mío, ¿cómo se dice quote? Una frase que quiero compartir. Estas frases las encontré en un artículo que estuve leyendo en mundopsicólogos.com. Este website, quiero darle crédito que saqué parte de la información de este episodio de este website. Y la frase dice así: trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Y lo que quiero decir con esto es que vayamos a nuestra infancia.
Y ni siquiera tenemos que irnos tan lejos. Veamos cómo a veces las madres, los padres, la gente adulta trata a los niños. Le dicen, es que tú eres bien molestoso. Es que este nene es súper majadero. Es que este nene eres un malcriado. Y empezamos a decirle estas cosas a los niños. Y aquí vemos el efecto Pigmalión. El niño está simplemente llenando la etiqueta que le pusieron, las expectativas que le pusieron. A veces nosotros cuando estamos rodeados de ciertas personas nos comportamos de una manera. Cuando estamos rodeados de otras personas completamente diferentes nos comportamos diferente. Y nosotros a veces inconscientemente lo que hacemos es que estamos llenando la etiqueta que nos puso X o Y persona, llenando las expectativas que tienen otras personas sobre nosotros. Por eso es sumamente importante que nosotros hagamos este trabajo de introspección, este trabajo que no es fácil, que no es de la noche a la mañana. Esto es un trabajo que conlleva mucha reflexión. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis valores realmente? ¿Qué es lo que para mí es importante? ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿Cómo yo soy verdaderamente? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿De qué yo soy capaz realmente? ¿Qué cosas yo he logrado en mi vida con éxito que yo puedo repetir, mejorar? ¿Y qué cosas yo no he intentado por miedo o por la razón que sea, pero que me gustaría intentar y que no voy a dejar ni que las expectativas de otras personas, ni las etiquetas que otras personas me pongan, ni mis propias creencias limitantes me detengan de intentar esto y lograrlo con éxito? Te quiero dejar con esto. No estás destinada ni destinado a repetir tu pasado. No porque en el pasado tuviste un resultado, significa que en este momento presente vas a tener el mismo resultado. Precisamente porque nosotros aprendemos de las experiencias, nosotros crecemos. Independientemente si esa experiencia, si ese resultado pasado fue positivo o negativo, no necesariamente va a ser el mismo. Si fue positivo, puede ser mejor. Y si fue negativo, puede ser positivo. Eso lo determinas tú. Porque tú te conoces, porque tú sabes cuáles son tus capacidades, cuáles son tus habilidades y de lo que tú eres capaz. Así que te invito, te exhorto a continuar desarrollando la autoeficacia, la autoconfianza, que es sumamente importante y va de la mano, y a utilizar esto de la profecía autocumplida a tu favor y de manera positiva. Si no te has suscrito a este podcast, este es el momento para que lo hagas. Te invito a que te suscribas. Si no me sigues todavía por las redes sociales, me encuentras en Facebook como Jen González Life Coach y en Instagram como @JenGonzálezS. Y por favor te pido algo, si te gustó este episodio, déjame tu reseña en el área de Apple Podcast, en el área de las reseñas. Déjame tu reseña y tu valoración de este podcast. Eso me va a ayudar a llegar a más personas y a continuar con mi propósito de continuar creando conciencia sobre la salud mental. Así que será hasta el próximo martes. Bye bye.